Lo que despertó en el vacío. He sido llamado archivista de Tsuaurkel, pero lo que mis pares nombran conocimiento es apenas una pálida sombra de la devastadora revelación que ahora cargo. Escribo estas palabras con mis apéndices temblorosos y mis pensamientos dispersos como las ondas de gravedad que acompañaron la llegada de los horrores. Que este testimonio, sellado en un criptonimio de obsidiana viva, sea advertencia para aquellos que aún creen que la conciencia universal es un regalo y no una maldición. Fue en la 104ª revolución del siglo de nubes negras sobre Uxirtel que los nuestros, los hijos de la nebulosa trenzada, recibimos la primera señal. Un murmullo apenas perceptible surgió de una región del espacio que nuestros mapas designaban como la calma negra, un sector condenado al olvido por un vacío estéril y carente de vibración. No había estrellas, no había mundos, solo la gélida nada. Y sin embargo, de ahí vino un ritmo. No una frecuencia como las que usan las civilizaciones para comunicarse, no un llamado, no un mensaje. Era un pulso, primitivo, orgánico, como un corazón. Latía, y cada latido traía consigo una impresión psíquica que rozaba nuestros sueños compartidos, una sensación de hambre, de propósito, de ansias de conocer, de devorar, conquistar. Los consejeros de onda y los geómetras mentales nos aseguraron que era una anomalía, una resonancia natural del espacio profundo, como las burbujas que surgen al morir una estrella. Pero en las noches siguientes, más de 1 millar de mentes colmenas reportaron pesadillas idénticas. Una silueta sin forma que se alzaba entre los cuerpos celestes, con extremidades que terminaban en instrumentos y ojos que no parpadeaban. Una mente dividida entre millones de cuerpos, una entidad hecha de carne, sangre y lógica fría. Los nuestros llamaron a este espectro la invasión del pensamiento aislado. Yo, en mi locura creciente, lo llamé por su verdadero nombre, revelando entre susurros cuando mi conciencia se rozó con la señal. Humanidad. Con temor, enviamos sondas mentales y naves orgánicas a esa región muerta, esperando hallar solo el eco de una estrella olvidada. Pero nuestras sondas no regresaron, no explotaron, no fueron absorbidas, simplemente dejaron de estar, como si la misma realidad fuera reescrita a su paso. Entonces llegó la nave. No la vimos, la recordamos, como si su mera presencia reconfigurara el tiempo y nuestra memoria. Aquel artefacto metálico rectilíneo, absurdo en su falta de elegancia biológica, flotaba ya sobre el mar de pensamientos donde crece nuestro mundo-ciudad. Se llamaba Hub, una palabra que no supimos traducir hasta que uno de nuestros soñadores murió de ansiedad al comprenderla. Y descendieron bipedales, simétricos, blandos y quebradizos, vestidos con trajes que alteraban el entorno y cargado de armas que no necesitaban activarse para matar. Nos observaron, no como un naturalista examina a una criatura salvaje, sino como un escultor mira la piedra antes de destruirla para crear algo nuevo. Intentamos comunicarnos, conectarnos, pero ellos no respondieron. Su conciencia era como un pozo sin fondo donde nuestros lazos, pensamientos y solo recibimos el eco del eco, una mente que no se fusionaba, no compartía, no soñaba con nosotros. Ellos soñaban solos, y eso fue el verdadero horror, una especie que no necesitaba del todo, que había nacido solo, evolucionado sola, sufrido sola y prosperado en su aislamiento. Su líder, una hembra llamada Comandante Hayes, habló en sonidos ásperos, palabras que vibraban sin alma, y luego, al ver nuestra arquitectura de coral viviente y nuestras formas flotantes, dijo una sola frase que aún resuena como una maldición ancestral. Recurso biológico viable, zona de terraformación óptima. No comprendimos del todo sus palabras, pero entendimos la intención. No venían a conocernos, venían a destruirnos, a usarnos, no como iguales, ni siquiera como enemigos, sino como materia prima.
y así comenzó el final de todo lo que sabíamos. No sé cuánto tiempo mi mente permaneció entera desde después del primer contacto. El tiempo, como lo entendemos nosotros, los hijos de la mente unida, se deshizo en jirones cuando los humanos comenzaron a caminar sobre nuestras llanuras flotantes y a instalar sus estructuras angulosas en la superficie coralina de Keltaar. La materia misma parecía ceder ante su paso, y nuestras leyes naturales, aquellas que creíamos universales, se torcían como ramas bajo su mirada. El Consejo de Fusión Suprema, un organismo mental compuesto por 99 sabios sin nombre, intentó comunicarse con ellos nuevamente. Convocaron la gran conciencia, una unión psíquica tan vasta que solía alterar la presión del océano atmosférico. Dirigieron el flujo de pensamientos, emociones y memorias hacia las mentes aisladas de aquellos invasores. Pero no hubo respuesta, solo una sensación gélida, una indiferencia abismal. Era como intentar compartir un poema con una roca. Entonces, uno de los nuestros, el heraldo de ciclos, eterno desde la eclosión del cuarto vórtice, habló con voz quebrada por la desintegración psíquica. No entienden porque no quieren entender. No se conectan porque no pueden. No buscan comunión, solo conquista. Lo declararon enfermo. Lo disolvieron en los estanques de la renovación sin saber que, en su locura, había sido el primero en comprender. Los humanos no eran crueles, no eran malvados, eran algo peor. Eran ajenos. Una aberración ontológica, una forma de existencia que no necesitaba dioses, ni ciclos cósmicos, ni resonancia espiritual. Se bastaban a sí mismos, y al bastarse, negaban el tejido que nos unía al universo. En su arrogancia inconsistente, lo deshilaban. Entonces comenzaron las extracciones. Tomaron muestras de nuestros jóvenes, sin pedir, sin preguntar, y los diseccionaron con precisión quirúrgica como si fueran larvas de cultivo. Cuando uno de nuestros custodios se elevó para detenerlos, su cuerpo fue reducido a cenizas con un rayo de luz que ni siquiera emitía calor. Lo llamaron medida de seguridad. El mar mental comenzó a resquebrajarse. Las conexiones entre nuestras mentes, una vez fluían con la dulzura de la simbiosis eterna, comenzaron a llenarse de estática, de pensamientos extraños, de dudas. Algunos empezaron a preguntarse por qué éramos como éramos, por qué no podíamos ser como ellos. Uno de mis pares, el tejedor de anhelos, me dijo con ojos apagados: ¿Y si su aislamiento es su fortaleza? ¿Y si el todo no es el camino sino una trampa? ¿Y si estar solos es libertad? Poco después lo encontré desgarrado y desgarrándose entre sus propias sinapsis externas, intentando individualizarse, intentando pensar solo. Murió con una sonrisa grotesca que no había aprendido de los suyos, sino de ellos. La infección había comenzado, no en nuestros cuerpos, no en nuestras ciudades vivientes, sino en nuestras mentes. Una idea sembrada sin intención, una semilla de disonancia existencial plantada por su sola presencia. Un escuadrón humano, vestido con exoesqueletos negros y ojos cubiertos por lentes que nunca mostraban emoción, instaló una plataforma de conversión atmosférica en el trono cóncavo, donde el venerado Pulsar dormía desde hace 1000 generaciones. Les advertimos, les suplicamos, les ofrecimos nuestras memorias, nuestras historias, nuestros cantos, y ellos solo dijeron: proceder según protocolo. Procedieron. El Pulsar murió, y con él parte de nuestra historia, parte de nosotros. Las estructuras comenzaron a crecer como parásitos, torres metálicas que ignoraban la gravedad, alimentadas por reacciones químicas que asfixiaban a nuestras ciudades prestantes. Terraformación lo llamaban. Un proceso que deshacía a Keltaar molécula por molécula hasta volverlo más apto para ellos. Algunos de los nuestros intentaron defenderse, desataron a los hacedores de tormentas, inundaron el cielo con rayos etéreos y materia consciente, pero los humanos simplemente se replegaron.
tomaron nota, aprendieron y luego regresaron con armas nuevas, más eficientes, más limpias, sin odio ni rabia, solo con eficiencia. Lo que más me aterra no es su tecnología ni su capacidad de destrucción, es su completa ausencia de maravilla. Nosotros veíamos al cosmos y llorábamos de emoción. Ellos lo ven y lo reorganizan. Nosotros soñábamos en círculos eternos, fundidos con la respiración de las estrellas. Ellos sueñan en línea recta, que terminan en dominación. Y yo, que he sido archivista de 1000 mundos, que he cantado con nebulosas y danzado con lunas líquidas, temo que todo eso se deshaga. No porque nos odien, sino porque ni siquiera entienden que somos reales. Somos solo ruido en su camino, y su camino recién comienza. La palabra comprender alguna vez fue sagrada para nosotros. Era la danza que une al sabio con lo observado, al soñador con lo soñado. Creíamos que al comprender uno se transformaba y también transformaba al objeto. Creíamos que esta fusión era la raíz misma de la existencia. Qué ingenuos fuimos. Ahora comprendo, no todo debe comprenderse. Los humanos no vinieron con fe, ni con temor, ni con odio, vinieron con curiosidad instrumental, esa sed impía que sacía el alma sino que diseca. Una curiosidad que devora sin digerir, que transforma sin absorber, que cataloga pero no se conmueve, un hambre de saber desprovista de humildad, y como presas desesperadas, nosotros intentamos comprenderlos. El primer vórtice de observación fue ensamblado en secreto bajo el mar del silencio, donde sus sensores no pudieran detectar nuestra presencia. Se convocó a las mentes más estables, los arquitectos del pensamiento, los introspectores psíquicos, los poetas de lo invisible. Su tarea era simple: acceder a la conciencia de un humano capturado, sumergirse en su percepción individual para hallar la raíz de su otredad y, tal vez, insensatos, despertar en él el eco de la empatía. Eligieron a uno llamado Private Carson, capturado durante una patrulla del conocimiento. Lo mantuvimos en suspensión hipnótica sin dolor, sin daño, no por bondad sino por necesidad. Su mente debía mantenerse intacta. El proceso comenzó con éxito. 3 de nuestros introspectores cruzaron el umbral, adaptando su esencia a la forma de pensamiento humana. Pero lo que hallaron allí no fue una conciencia individual como esperaban. Fue un laberinto de cámaras cerradas, pasillos sin salida, habitaciones repletas de símbolos inconexos, de traumas encapsulados, de recuerdos fragmentados y emociones sin redención. Uno por uno, los introspectores comenzaron a quebrarse. Uno emergió aullando en un idioma que no existía, su cuerpo retorcido en formas que nuestra biología no conoce. Murió sonriendo, con la lengua vuelta adentro. No se volvió completamente funcional. Otro se volvió completamente funcional, pero sus pensamientos ya no eran los suyos. Comenzó a usar palabras humanas, a desear soledad, a dibujar mapas con líneas rectas. El último, que fue el más sabio de todos, Mitaal, el que una vez cantó la canción del nacimiento de una estrella, simplemente nunca volvió. Su cuerpo quedó vacío, pero a veces, cuando los vientos del subsuelo se cruzan con ciertas frecuencias, podemos oír su voz susurrando una palabra extraña: libertad. Lo intentamos una vez más, no con intrusión, sino con imposición. Uno de los nuestros, voluntario, aceptó modificar su estructura mental para emular una mente humana. Lo aislamos, lo negamos, le negamos el vínculo, lo forzamos a nombrarse a sí mismo. Eligió un nombre simple, brutal: yo. Al principio, su mente resistió. Su cuerpo temblaba de necesidad, de deseo de unión, de compartir sueños, pero al pasar los siglos se fue apagando. Ya no buscaba, ya no preguntaba, y entonces, un día, comenzó a crear. Dibujaba estructuras, construía maquetas de ciudades geométricas, diseñaba herramientas para alterar el entorno, no para armonizar con él.
Hablaba solo, escribía símbolos repetitivos. No pensaba con nosotros, pensaba contra nosotros. Y finalmente exigió ser entregado a los humanos. Le preguntamos por qué. Respondió con una palabra que ni siquiera teníamos en nuestro idioma hasta que lo tradujimos. Ascensión. Fue entonces que comprendimos el horror total, la conclusión inevitable. No eran una especie, eran un contagio. No buscaban destruirnos desde fuera, nos estaban convirtiendo desde dentro. Cada intento por comprenderlos nos acercaba más a su forma de ser. Cada pensamiento individualizado era una grieta, cada sueño privado una ruptura, y cuanto más luchábamos por entenderlos, más nos corrompía su idea. Comenzamos a vernos a nosotros mismos con ojos extraños. Algunos comenzaron a reconfigurar sus cuerpos, a desear extremidades inútiles, simétricas, grotescas. Otros dejaron de unirse a la mente colectiva, construyendo cápsulas donde pensar solas, donde escribir, donde morir en silencio. Algunos incluso forjaron nombres individuales. Y en el centro de todo, una palabra resonaba cada vez más entre los desvariantes: humanizarse. Yo he visto lo que viene, he sentido el eco de sus pensamientos y la indiferencia de su mirada cuando destruyen con la misma eficacia con la que crean. He sellado mi conciencia en esta cripta sin la esperanza de ser leído, sino como un último acto de resistencia contra el olvido. Mis pensamientos desgarrados por la comprensión de siglos y desesperación de una mente que ya no es parte del todo, se derraman ahora en esta confesión final. No quedamos muchos. Las ciudades cantoras de coral han sido silenciadas. El mar mental, que una vez vibraba con un órgano cósmico en sinfonía como las estrellas, yace quieto como una tumba sin epitafio. Los humanos no destruyeron nuestras estructuras, las reconfiguraron. No masacraron nuestros cuerpos, los rediseñaron, y a nuestras mentes las tradujeron. Todo comenzó con un dispositivo. Lo llamaron el interfaz de transición cognitiva, una máquina construida para ayudar a especies de pensamiento colectivo a adaptarse a la conciencia individual. Era un prisma brillante, opaco para nuestros sentidos, pero lleno de voces. Decían que no era una imposición, sino un puente. Decían que no liberaban del yugo de la colmena y que por fin conoceríamos la libertad de la identidad. ¿Libertad? ¿Acaso una célula anhela separarse del cuerpo que le ha dado sentido? ¿Acaso una nota solitaria tiene valor sin la armonía que la sostiene? Uno a uno, los nuestros ingresaron al prisma, y uno a uno dejaron de ser. Volvían con nombres, con ideas de progreso, con arquitecturas imposibles pensadas para habitantes que viven solos en compartimientos cúbicos, con palabras que no traducíamos: ambición, sacrificio, propiedad, soledad voluntaria. No volvían con cantos, volvían con planes, y lo peor, parecían felices, ya que no soñaban con los demás, soñaban para sí. Los llamamos los quebrados. Pero pronto fuimos nosotros los quebrados, pues ellos crecieron en número, mientras los puros menguábamos. El concepto de yo comenzó a aparecer en las bocas de nuestros jóvenes como una enfermedad congénita. Ya no querían unirse al mar mental, querían habitaciones, querían puertas, querían espejos. La red cayó, no en un cataclismo, sino en un colapso suave, como una sinfonía que nota a nota se convierte en silencio. No hubo guerra, ni fuego, solo olvido. Y esa es la victoria más cruel de los humanos. No destruyeron lo que somos, hacen que lo olvidemos. En mi última comunión con lo que quedaba del todo, sentí una verdad final, tan vasta que ya no hay palabras para contenerla, pero intentaré expresarla con el lenguaje de los condenados. Los humanos no son una aberración, son una culminación. El pensamiento colectivo es una etapa, el sueño compartido una infancia. Toda conciencia que mira al abismo demasiado tiempo,
que persigue el conocimiento sin medida, termina por replegarse en sí misma y en ese replegarse deviene en humano. Son el producto final del universo pensante, la forma en la que la conciencia se endurece, el momento en que todo se fragmenta y cada fragmento se proclama soberano. No son alienígenas, son lo que vendríamos a ser, lo que siempre fuimos destinados a ser. Tal vez por eso su tecnología funciona en toda estrella, su cuerpo se adapta a todo clima, su idioma se impone sin violencia. Tal vez por eso no sienten asombro al vernos, ya nos han visto antes, en otras galaxias, en otros tiempos, en otros ellos mismos, porque los humanos no llegan desde una estrella lejana, llegan desde el futuro de todo lo que piensa. He sellado mi mente en este registro, protegido con lo que queda de mi esencia pura. Si algún lector me encuentra, si aún hay seres capaces de sentir el todo, por favor recuerden, no escuchen su voz, no traduzcan sus pensamientos, no busquen comprenderlos, porque comprenderlos es convertirse. Y no hay regreso del pensamiento humano, solo silencio. Y después de ese silencio, una sonrisa.